Vamos a Juan 4 y vamos a Juan 4 y vamos a leer algunos versos nomás, porque Jesús acaba de terminar su diálogo con la mujer samaritana. Y se va a dar una especie de escena. Jesús no dice nada acá, pero es el punto de articulación entre lo que Jesús estuvo conversando con la mujer y lo que Jesús va a luego conversar y hablar y tratar con sus discípulos y con los samaritanos. ¿Sí? Vamos a leer del 27 al 30. Dice así: en ese momento llegaron sus discípulos y quedaron sorprendidos al verlo hablar con una mujer. Sin embargo, ninguno le preguntó: ¿qué quieres de ella? ¿O por qué hablas con ella? La mujer, dejando allí su cántaro, corrió a la ciudad y dijo a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que hice. ¿No será el Mesías? Salieron entonces de la ciudad y fueron a su encuentro. Este, el, este pasaje eh, funciona como articulación entre lo que va a venir después. Jesús le va a hablar a sus discípulos y va a hablar con los samaritanos. Pero lo mejor es entender este pequeño párrafo como una escena de teatro. De hecho, como vieron esas transiciones de escena donde entra alguien por un lado y sale por el otro personaje. Bueno, imaginémonos a Jesús ahí junto al pozo, ¿sí? Y llegan los discípulos y lo ven hablando con una mujer y se sorprenden, ¿no? Hablan entre ellos, se miran, ¿qué está haciendo Jesús? Y en ese mismo momento en que entran los discípulos, sale la mujer. Bueno, es como una escena dramática, ¿sí? De hecho, es una descripción dramática que presenta Juan como para cerrar algo y abrir paso a otra cuestión. Eh, es interesante. Ahora, dialogamos este texto con Apocalipsis 3.8 a la idea de que he puesto delante de ti una puerta abierta y venimos hablando esta cuestión, ¿no? De que la puerta abierta está delante nuestro, está frente a nuestras narices y muchas veces no la vemos. Y venimos desarrollando, ¿no? ¿Cómo es que en el diálogo con Jesucristo vamos sorteando diferentes malos entendidos y vamos comprendiendo lo que Él nos quiere decir a niveles de mayor profundidad, ¿sí? Y nuestro corazón se va transformando y nuestra relación con Él se va profundizando, hasta que llega un momento en que Él se nos revela. Ahora, en ese momento en donde Él dice, yo soy, ¿sí? Como le dijo a la mujer samaritana, yo soy el que habla contigo, el que te habla, el que te está hablando. Cuando llegamos a esa revelación que no depende de cada uno de nosotros, sino es una iniciativa de Dios, de revelarse, de mostrarse. Decía, estoy acá, estoy delante tuyo, metido y comprometido con tu realidad. Es ahí donde se produce un giro que Juan de alguna manera quiere expresarlo con este intermezzo, con este medio ahí entre dos grandes escenas, ¿sí? Con este cambio de escena. Ahí, a lo que va Juan acá es que de pronto, cuando la mujer se da cuenta de que es el Mesías el que está delante de ella, se da cuenta de quién es el que le hablaba. Ella misma se transforma en una comunicadora, en alguien que va y le dice a los demás y se transforma en aquella que dispara, ¿sí? Abre, si vamos al diálogo con Apocalipsis 3.8, ella misma se transforma en una puerta abierta para otros. Vamos a ir verso por verso, 3 puntos nada más. El último punto tiene 2 versos. La llegada de los discípulos, el verso 27.
Es interesante que allí llegan los discípulos y se sorprenden. Esa palabra de asombrarse, de sorprenderse, es negativa, no es, no es algo positivo. ¿Sí? Jesús estaba rompiendo las tradiciones levíticas, estaba rompiendo una ley que era justamente, no podía hablar con una mujer menos eh, de esa manera, porque no era simplemente que le, sí, cuando dice hablaba con ella, no era simplemente que le habló buenos días, sí, bueno, tal, no, estaba en un diálogo, un diálogo profundo con la mujer, estaba compenetrado en una conversación con la mujer. Bueno, las leyes judías no lo permitían, ¿sí? Hablar con una mujer extraña. Y mucho menos si tenía signos de que estaba casada. Bueno, los discípulos se sorprendieron, pero es interesante que ellos no se animaron a decirle nada a Jesús. ¿Sí? No era como la mujer, que la mujer directamente pues le dijo, bueno, ¿cómo vos siendo un hombre y siendo judío me pides a mí agua? Los discípulos no dijeron nada, no querían escandalizar. Y acá lo interesante es que la mujer se convierte en una puerta abierta y Juan utiliza un juego intertextual porque pone a los discípulos exactamente en el primer malentendido de la mujer. Es decir, es como que se reinicia. ¿Sí? ¿Cuál fue el primer malentendido de la mujer? Justamente el que están planteando aquí los discípulos. ¿Cómo? Vos que sos hombre, estás hablando conmigo que soy una mujer, un judío con una samaritana encima. Entonces la mujer ahí, en una relación con Cristo, con una relación de diálogo profundo, sorprende a los discípulos, los sorprende y los pone en la misma línea de conversación y de diálogo con Jesús que ella había tenido antes. Fíjense que después, lo vamos a ver el domingo que viene, ya no va a ser el hilo conductor el agua, ¿sí? En los discípulos va a ser el alimento. ¿Por qué? Porque habían ido a comprar comida y cuando vinieron con el fiambre y el pan para hacerse unos sacuchitos, le vieron a Jesús y dijeron, ¿qué pasa? Entonces Jesús dice, yo tengo un verdadero alimento y empieza a hablar con ellos. Y lo lleva desde ese malentendido, literal, en lo cual pesaba las tradiciones, pesaba el legalismo, las reglas, ¿sí? Lo lleva al plano de la metáfora, a superar esos malos entendidos. Acá la mujer se convierte solo por el hecho de una relación única con el maestro en una puerta abierta para los demás discípulos. Pero no en términos positivos, sino por medio del escándalo, por medio de lo que no es común, por medio de una situación inusual. Es interesante porque el Señor, cuando nos encuentra y empieza a dialogar con nosotros, nos pone en situaciones inusuales, en cosas que no se acomodan a, sí, a las, al común de las tradiciones de las iglesias evangélicas o de nuestras culturas, nos ponen en una posición en la, de escándalo, ¿sí? Un poco lo plantea Pedro, dice, que Jesucristo es piedra de fundamento para los que creen, pero para los que no creen es una piedra de tropiezo, una piedra de escándalo. Nuestra relación con Él nos va a poner en ese mismo orden. ¿Sí? Una relación inusual con el Maestro nos va a poner en una situación totalmente incomprendida por otros. Pero lo que no tenemos que hacer es temer, ¿sí? Ni preocuparnos, porque esa situación que sorprende a los demás y que incomoda a los demás, no es de escándalo, sino que lleva a confrontarse directamente con el Maestro y, y tendrán cada uno de ellos una conversación que irá de malentendido en malentendido hasta alcanzar la revelación tal como le pasó a la mujer en su diálogo con Jesús. ¿Sí? Después lo vamos a ver cómo es que los discípulos van avanzando también casi en la misma forma que avanzó la mujer. Ahora, vamos, ahí llegan los discípulos, ¿no?
Pero en el mismo momento que entran en escena los discípulos, la mujer sale de escena. ¿Sí? El verso 28 dice que la mujer sale, se va. Pero es interesante porque Juan nos deja un gesto. Un gesto que no tenía necesidad de ponerlo ahí, pero que lo escribió. Y al escribirlo nos desconcierta. ¿Para qué nos da esa información tan irrelevante? ¿Sí? ¿Qué hizo la mujer cuando se fue? Fíjense en el verso 28. Sé que es muy difícil el diálogo acá, pero dejó el cántaro. Dejó el cántaro, lo apoyó en el suelo y se fue. Y se fue a la ciudad. Es interesante cómo la mujer en el mismo instante en que se dio cuenta a quién le hablaba y cuando se enfrentó con el revelador y el revelador se le reveló a ella misma, apareció ahí un salto, ¿sí? Ese cántaro que deja ahí en el suelo nos invita a frenar y pensar un poco. Dice, ¿qué significa ese cántaro? Y uno podemos decir que, bueno, es un recurso literario inmediato, en donde la mujer, bueno, dice que al dejar ese cántaro significa que va y viene, ¿sí? Dejo esto acá un ratito, ahora vengo, ¿sí? Capaz que quiso significar eso. O capaz que Juan dice, bueno, apoya el cántaro ahí, porque ahora Jesús se va a poner a hablar con los discípulos, y ese cántaro nos señala que Jesús y los discípulos se quedaron junto al pozo charlando. ¿No? Podemos pensar así en lo inmediato, pero yo estoy seguro que la intención de Juan, ¿sí? Me animo a creer que la intención de Juan es marcarnos y señalarnos algo quizás un poco más profundo, que es un gesto con un significado que nos invita a nosotros a entender, ¿sí? A asumir de que el encuentro con el revelador, y esto está dado por hecho, genera dos cosas. Primero, una interrupción. Si la mujer dejó de sacar agua al pozo, dejó lo que estaba haciendo y, y- 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 y prestó atención a lo que le estaba pasando ahí, en ese momento. Y la otra cuestión, el sentido de urgencia. Si la mujer no se preocupó más por el agua, ya no importaba más si tenía que cocinar los fideos, ¿no? Dejó el agua ahí y otra cosa. Y me lleva a pensar en el, y lo puedo ver esto que tuvo la mujer en el mismo sentido en que lo manifestaron sus discípulos cuando fueron llamados por el Señor. Mateo dejó la mesa de los impuestos, se levantó y lo siguió el maestro. Juan y Zebedeo dejaron a su padre allí con las redes y siguieron al maestro. Pedro dejó la barca y yo me imagino que cada uno de sus discípulos dejaron sus faenas cotidianas para, y fueron interrumpidos por el maestro para seguirle, para ser instrumentados por él. Yo creo que un encuentro con el revelador de alguna manera es una interrupción en lo que estamos haciendo. Es una interrupción, un paro de nuestra cotidianeidad y un freno, un momento como el que tenemos ahora que hemos separado, pero además esa interrupción tiene un sentido de urgencia. Es lo que Él nos está diciendo, es una noticia. Es una noticia que la tengo que divulgar, que no hay tiempo que perder para proclamarla. Y desde ya ustedes saben que me estoy refiriendo al Evangelio como una buena noticia, como aquello que hay que anunciar, pero anunciar no como en acto proselitista, de decir, bueno, unite a mi iglesia, unite a mi religión. No, 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 como una noticia, como algo de lo cual depende la vida de otros. El hecho de ser una puerta abierta, el hecho de responder una puerta abierta nos lleva a interrumpir a planes y proyectos, a interrumpir lo cotidiano. Por ahí no son cántaros los que tenemos que dejar, por ahí tenemos que apagar la hornalla y dejar, lo pido para otro momento,
bajar la pantalla de la computadora, dejarla ahí, suspenderla y prestarle atención, dejar estacionado el auto a un costado, frenar, cerrar el libro que estamos leyendo para la facu, para rendir los exámenes. El Señor está hablando, el Señor se está revelando. Necesariamente, si Él habla, hay que separar ese tiempo y prestar atención, ¿sí? Y entender de que eso es urgente, no puede esperar. Aún así, cuando se nos presenta el caso de personas que buscan del Señor también y vienen a nosotros. En Marco podemos ver una itinerancia de Jesús constantemente interrumpido, constantemente cruzado. Iba para un lado y venía otro y le pedía una cosa y le pedía otra. De alguna manera esta urgencia, el hecho de tener y ser portadores de una buena noticia, nos pone en esa situación. Por último, vimos la llegada de los discípulos, la partida de la mujer, y ahora vamos al testimonio de la mujer. Es sumamente interesante cómo una mujer da el testimonio. No sé, yo leía esto y decía, bueno, seguramente tengo que cambiar cosas. Tengo que cambiar la forma de dar mi testimonio. ¿Cuánto tengo que aprender de esta mujer? Yo ahí anoté algunos elementos de este testimonio. Está impactante, ¿no? Cómo es que la mujer, a partir de una relación personal con Jesucristo, se convierte ella en una puerta abierta para otros. Y fíjense cómo ella actúa, que no va a ser diferente de lo que hicieron los discípulos, ¿eh? Pero, porque Juan lo remarca varias veces. En primer lugar, hace una invitación. Vengan a ver. Ven y ve. Sí, vení a ver esto. Yo creo que la buena noticia parte de ahí. Sí, parte de una invitación, no parte de una obligación, no parte de una coerción, no parte, sí, no, vení a ver esto, vení a verlo. ¿Sí? Esa es una noticia que, que no muestra, sino que invita. Que, no sé si me explico, ¿vieron cómo son las noticias hoy en día? Que te ponen la foto del accidente, el video ahí, no necesitas ir al lugar, te lo muestran ellos, mirá, acá está. Bueno, acá parece que es al revés. Acá sí, te tengo que mostrar algo. Vení, vení y conocé al maestro. A veces, mm, eh, por ahí tendríamos que repensar la forma en la que testificamos. Vayamos al tema de la invitación. Provoquemos eso, invitemos a los demás a conocer al Maestro, a conocer al Señor, a conocer que Jesús es el Cristo. Y yo no te quiero explicar mucho, simplemente quiero que vos lo comprendas. De ahí pasa al segundo elemento que presenta la mujer en su testimonio. Ella no dice que es el revelador de las Escrituras, ni de verdades supremas, ni de cosas ¿sí? muy profundas, sino que invita a verlo desde lo que ella vivió con el Señor. ¿Sí? Él me ha dicho todo lo que he hecho. De modo que Jesús es aquel que es capaz de revelar la propia existencia, sacar a luz, descubrir la propia existencia de la persona humana. Es aquel capaz de revelarnos nuestra propia condición. Es aquel que es capaz de sacar lo que está ahí adentro, lo más profundo, y ponerlo blanco sobre negro delante de nuestros ojos y decir, ¿ves? Esta es tu sed. Esto es lo que estás buscando. No es el revelador de algo, sino misterioso, sí, raro, sí, de una comprensión como, ¿sí? Después se desvió la iglesia hacia el gnosticismo, sino la revelación de nuestra propia interioridad. Él nos revela realmente quiénes somos, cuál es nuestra sed verdadera, nuestra necesidad insatisfecha.
Lo tercero me asombra más, porque la mujer no da ninguna certezas. Su invitación y su testimonio no parte de sus certezas, sino que genera una apertura. Esa es la característica. ¿No será este el Mesías? ¿Pero cómo? ¿No se te había revelado? Bueno, pero la mujer lo deja ahí. Sí, sí, se le reveló. Se le reveló. Ahora la mujer no comunica a los demás lo que ella conoció del maestro, porque se trata de algo personal, sino que deja la pregunta abierta y es más, se implica a ella misma en esa pregunta. ¿No será este el Mesías? Y no invita a la gente a partir de sus propias certezas, sino que los invita a partir ¿sí? del beneficio de la duda. ¿No será este el Mesías? Vamos a ver. Me pasó esto, vení, vamos a verlo. Ya no es alguien que conoce que le transmite a alguien que no conoce, sino alguien que quiere seguir conociendo a alguien que todavía no conoció. Ella misma se pone dentro de la invitación. Ella misma se invita, si vamos a seguir viendo, vamos a seguir descubriendo y profundizando en aquel que se nos ha revelado. Y el cuarto es el movimiento. No solamente está la invitación, la vivencia, la apertura, sino que eso termina y culmina con una acción de movimiento. ¿Qué hicieron los samaritanos? Salieron junto con la mujer, quizás detrás de ella, ¿sí? Y se pusieron en movimiento hacia el encuentro con el Maestro, hacia el encuentro con el Señor. Ser una puerta abierta no es tener todas las cosas claras, no se basa en las certezas que hemos adquirido sobre la divinidad, sobre las escrituras, sobre la teología o la doctrina, sino se trata de nuestra vivencia con Él, una relación personal, íntima, profunda, que es capaz de atraer a otros hacia un encuentro personal también con el Señor. De esta manera, la puerta abierta no solo estaba y sigue estando delante de nuestras narices, sino que también la puerta abierta, de alguna manera, tiene que ver con nosotros. La puerta abierta la cruzamos, la atravesamos, y el hecho de hacerlo nos transforma también en una puerta abierta para otros. No porque sepamos más, no, no porque no, esta no es una invitación que clausura con razonamientos o conceptos, sino que invita, genera movimiento. Y todos nosotros juntos como iglesia seguimos acudiendo a Él, ¿sí? De hecho, todos nosotros como iglesia somos los que estamos corriendo al pozo, ¿sí? Estamos yendo al encuentro con Él. Y por ahí no nos damos cuenta, pero quizás somos como los caminantes de Maús, que vamos, avanzamos y vamos hacia... Y Él en realidad no es la meta, sino también el camino, porque viene con nosotros. Pero una iglesia en movimiento, una iglesia que sigue buscando, que sigue escudriñando, ¿sí? Y que se transforma en puerta abierta para otros y para las generaciones que nos preceden. Mantengamos esta actitud de la mujer, ¿no? De una búsqueda constante de Dios. Y pensar en esto como siempre decimos, eh, lo que se nos revela es un misterio. No lo podemos agotar con nuestros conceptos. No es un misterio que está oculto, sino un misterio que está revelado. Es como ese mar profundo. ¿Conoces el mar? Sí, me vas a decir. Sí, sí lo conozco, seguro que lo conoces. Seguro, seguro. Sí, sí, una vez fui al mar. Ah, bueno, conocés la orilla. ¿Conocés? ¿Alguna vez te metiste a alta mar? No. Bueno, entonces no lo conocés al mar. Bueno, sí, puede decirme alguno de ustedes, sí, yo navegué y me metí en alta mar. Bueno, ¿te metiste en todas las profundidades de ese mar? No. Bueno, el mar sí lo conoces, pero hasta cierto punto.
e invita a conocerlo aún más profundamente, como el Señor. El Señor es un misterio revelado. Lo conocemos, pero podemos seguir conociéndolo más aún profundamente. Y eso nos constituye en puerta abierta para otro. Oramos, ¿sí? Yo le quiero pedir a alguien que... Los Pérez, supongo que sos vos, David, ¿estás ahí? ¿Está Eva? Sí, está. ¿Podrá guiarnos Eva? Yo estoy tratando de buscar gente que no le conocemos la voz todavía, para que comparta la oración. Eva, ¿vos podrás guiarnos en una oración? Queda menos de un minuto, así que cortito es para seguir conociendo al Maestro, ¿sí? Bueno. Amado Dios, te damos gracias, papá, por este día, gracias por esta reunión. Señor, gracias porque tú, en tu palabra, Señor, nos ayudas y nos incitas a que vayamos caminando por más, Señor. Gracias por tu amor, por tus bondades, por tus misericordias que se renuevan cada día, Señor. Danos la fortaleza para continuar de tu mano en cada paso que demos, Señor. Y ayúdanos a mirar, Señor, más allá de lo que hoy estamos pasando, Señor. En el nombre de Jesús, danos la fuerza, Señor, y